Muy buenas noches. Vamos a continuar con el siguiente tema para esta segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de la diferenciación implícita. Entonces aquí en su libro inician el tema de diferenciación implícita, eh, al igual que lo hicimos con la derivada, eh, utilizando el concepto de la pendiente de la recta tangente al una circunferencia que en este caso tiene un radio de 5 unidades, es decir, que del centro a cualquier punto de la circunferencia hay 5 unidades. Mire, básicamente la diferenciación implícita se utiliza para derivar funciones que no están expresadas de la forma tradicional, es decir, que no están despejadas para y. Digamos, en este caso vemos que la ecuación dice x cuadrado más y cuadrado es igual a 25. Y nosotros estaríamos acostumbrados, o la forma tradicional, la forma explícita es que y sea igual a algo. Ahora bien, podríamos nosotros en este caso expresar esto como una ecuación en dos variables. Dice aquí que se puede escribir de la forma x cuadrado más y cuadrado igual menos 25 igual a 0. Es decir, este 25 se pasó para el otro lado, igualamos esta expresión a 0. Luego que aquí me parece que les hizo falta un poco porque no dicen cuál es el procedimiento, pero si usted despeja para y cuadrado, se pueden establecer dos funciones que satisfacen esta ecuación. Pues si nosotros tenemos o despejamos para y de esta expresión, vamos a cerrarla aquí. Entonces tenemos la ecuación y nosotros queremos despejar para y. Lo que hacemos es que y cuadrado va a ser igual a, entonces este 25 que está negativo pasaría al otro lado con signo positivo. Y x cuadrado que está positivo pasaría para el otro lado con signo negativo. Luego, nosotros podríamos, porque como quiero despejar para y, ¿verdad? Y ahí lo que yo tengo es el y cuadrado. Entonces lo que haría es aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Aplicamos raíz cuadrada aquí. Y aplicamos raíz cuadrada acá. Y entonces tendríamos que y va a ser igual a más o menos, ¿va? La raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. Entonces, ahí están, ¿verdad? La positiva y la negativa. Donde la positiva, es la parte superior de la circunferencia y esta sería la parte inferior bueno, de la semicircunferencia. La negativa sería la que está bajo el eje X. En ambas circunferencias se incluyen los puntos menos 5,0 y 5,0. Es decir, menos 5,0 y 5,0. Igual que acá, ¿verdad? Menos 5,0 y 5,0. O sea que se partió la circunferencia por mitad justo en el eje X.
Eh, como ya estas funciones, ¿verdad? Aquí ya están expresadas de forma explícita, entonces nosotros ya podemos derivarlas aplicando las reglas de diferenciación que conocemos, ¿no? Entonces, la parte de arriba, y es igual a 25 menos x cuadrado a la 1 medio. Si derivamos esto, va a ser igual a 1 medio de 25 menos x cuadrado a la menos 1 medio. Esta es una función compuesta. Entonces ahora vamos a derivar aquí, vamos a derivar el argumento. Y la derivada del argumento es menos 2x, ¿verdad? La derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Entonces luego podríamos simplificar este 2 con este 2, pero hay que tomar en consideración que me queda ahí este signo negativo, ¿va? Me queda menos x. Entonces vamos a simplificar. Recuerden, nuestras respuestas son de forma simplificada y sin exponentes negativos. Entonces ese signo negativo del exponente para nosotros implica que esté expresado como el inverso, entonces lo pasaríamos al denominador con signo positivo. Tendríamos menos x sobre 25 menos x cuadrado a la 1 medio. Y esto es lo mismo que menos x sobre y, porque como y es 25 menos x cuadrado a la 1 medio, y eso es lo que me quedó aquí en el denominador. Bien, veamos la derivada de la semicircunferencia de abajo. Esta función es menos 25 menos x cuadrado a la 1 medio. Si derivamos, esto es menos 1 medio, porque estoy nada más bajando el 1 medio a multiplicar a menos 1. Menos 1 medio de 25 menos x cuadrado a la menos 1 medio multiplicado por la derivada del argumento. La derivada de 25 es 0, la derivada de menos x cuadrado menos 2x. Y como aquí tengo menos 2 y menos 1 medio, eso se hace 1. Entonces la derivada va a ser igual a... Aquí quedó positiva la x, ¿verdad? Porque era menos 2x, pero como era menos 1 medio, me queda x en el numerador y me queda 25 menos x cuadrado a la 1 medio. Ahora bien, si yo quisiera expresarla de esta forma, fíjense que esto 25 menos x cuadrado a la 1 medio no es igual a y, ¿verdad? Porque aquí y es menos 25 sobre, perdón, menos 25 menos la raíz de 25 menos x cuadrado. Y aquí lo que tengo yo es la raíz de 25 menos x cuadrado. Entonces, para expresarlos así en términos de las dos variables, tendría yo que poner x menos y. Porque si sustituyo y, que y es menos
la raíz de 25 menos x cuadrado y la multiplico por menos 1, entonces me daría exactamente esto que tengo aquí. Entonces vemos que en ambos casos la derivada es exactamente la misma. Entonces, nos damos cuenta que la derivada es la misma independiente de la función que nosotros escojamos. Sin embargo, en el punto 3,4, esto es en la parte superior de la circunferencia, en este punto, la pendiente es menos 3/4. ¿Va? Entonces, ¿y cómo determinaron esa pendiente? Entonces, sustituyeron los valores de X y Y. Aquí solo pusieron el valor de X. De hecho, yo diría Y' de 3,4, pero así lo hicieron para que vean. Solo tomaron el valor de X, pero ustedes saben que a cada valor de X hay un valor correspondiente en Y. Entonces, como aquí es menos X sobre Y, entonces sería menos 3 sobre Y, que en este caso es 4. Entonces, esto nos da como resultado menos 3/4, ¿no? Que esta es la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿no? El punto 3,4. Y la pendiente en el punto 3, menos 4, que esto está en la semicircunferencia de abajo. Entonces, nuevamente, y' en este caso sería, sí, también extrema, pero para la circunferencia, semicircunferencia de abajo, el valor de Y correspondiente es menos 4. Tres, aquí sería menos 4. Entonces aquí menos por menos da más. Entonces esta tiene pendiente positiva, que es 3/4. Y nosotros eso lo podríamos ver claramente, ¿no? Si tengo aquí la pendiente es negativa porque sabemos que va de mayor a menor o de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y aquí la pendiente es positiva, es decir, va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En el ejercicio anterior, ¿verdad? En este ejemplo anterior, es sencillo despejar para Y. Nosotros no tenemos ningún problema en despejar para la variable Y en términos de X. Y luego aplicamos la red de diferenciación. En la siguiente ecuación, en esta ecuación, no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, no tendríamos una forma sencilla de despejar para Y. Mire que a Y la tenemos aquí, en el argumento del logaritmo, en el argumento de la función exponencial y aquí, ¿verdad? En esta suma.
Entonces, en estos casos nosotros vamos a emplear un procedimiento que se conoce como la diferenciación implícita, es decir, que nosotros derivamos ambos lados de la ecuación sin despejar para y. Porque al final, cuando nosotros derivamos, nosotros lo que hacemos es despejar para y'. ¿No? Entonces, una vez que se deriva, es más sencillo, sería más sencillo derivar para y'. Y probablemente nosotros no querramos despejar para y, sino que lo que queremos es determinar su derivada. Entonces, en estos casos, nosotros utilizamos este procedimiento que se llama diferenciación implícita. En el libro no dice nada aquí de esto, ¿verdad? Esto yo lo agrego, siempre es importante que usted tome en cuenta estas consideraciones. Entonces, en estas consideraciones tenemos nada que X es la variable independiente, siempre la derivada de la variable independiente va a ser 1, luego Y es la variable dependiente, la derivada de Y, ya sabemos que Y'. Cuando nosotros tenemos x elevado a la n, la regla de la potencia pasa a la n a multiplicar a x elevada al exponente reducida en una unidad. Cuando nosotros tenemos a la variable y, por ser y la variable dependiente, es decir, que y está en función de x. Y es una función. Entonces, si tenemos y elevado a una potencia, pasamos el exponente a multiplicar, le restamos una unidad y luego multiplicamos por la derivada de y, porque como y es una función, entonces aquí estaríamos hablando de una función compuesta. Entonces recuerde la derivada externa multiplicada por la derivada interna, la derivada de y'. Siempre que se deriva y, va a ir acompañada, va a ser o y' o va a ir acompañada de una y', si está elevado a un exponente, o en los casos donde estén involucradas las dos variables multiplicadas o divididas entre sí, eso se va a considerar un producto o un cociente de funciones según sea el caso. Esto implica que vamos a tener que aplicar ya sea la regla del producto o del cociente. Adicionalmente, si tenemos a la variable y en el argumento de una función logarítmica o de una función exponencial, esas se considerarían como funciones exponenciales y logarítmicas de tipo compuesta. Es decir, que tendríamos en el caso de la función logarítmica, la derivada del argumento entre el argumento, y en el caso de la función exponencial, la expresión multiplicada por la derivada del argumento. Bien, en este caso, ustedes pueden ver que aquí tenemos a x cuadrado multiplicado por logaritmo natural de y. Aunque hubiese sido logaritmo natural de x, esto es un producto de funciones, ¿no? Y vamos a aplicar la regla del producto para derivar esta expresión. Solo que aquí va a cambiar un poquito porque ya tenemos logaritmo natural de y se consideraría como una función logarítmica compuesta. Bien, entonces los pasos que vamos a seguir para realizar la diferenciación implícita, primero es que vamos a diferenciar con respecto a x cada miembro de la ecuación, es decir, vamos a aplicar la derivada con respecto a x cuadrado, logaritmo natural de y, esto es más a la y al cuadrado, es decir, que vamos a derivar con respecto a x ambos lados de la ecuación. Entonces aquí en el paso 2 lo único que dice es que hay que considerar el hecho de que la variable y, cuando esté involucrada con productos y cocientes o en el argumento de una función compuesta, lo que yo ya había dicho es que se debe de considerar o se debe de aplicar la regla de la cadena, porque se supone que y está en función de x o y es una función. Bien, entonces,
como esto que está aquí, x cuadrado logaritmo natural de y, es un producto de funciones, aplicamos la regla del producto, copiamos la primera función, que es x cuadrado, y multiplicamos por la derivada de la segunda, la derivada del logaritmo natural de y. La derivada del logaritmo natural de y como y, esto se consideraría logaritmo natural de u de x. Entonces va a ser la derivada del argumento entre el argumento. La derivada de y es y', y esto estaría dividido entre el argumento que es y. Luego a esto vamos a sumarle la derivada de la primera función, la derivada de x cuadrado, que es 2x, multiplicado por la segunda, que es logaritmo natural de y. Bien, ahora vamos a derivar a la y al cuadrado. Entonces aquí estaríamos en la situación de a la u de x. Entonces ya sabemos que vamos a copiar toda la expresión y la multiplicaríamos por la derivada del argumento. Tendríamos más a la y al cuadrado, y la derivada de y al cuadrado, aquí vamos a aplicar esto, ¿no? 2y por y'. Esto va a ser igual, la derivada de 25 es 0, y la derivada de y, que es y'. Bien, luego aquí dice que hay que reunir todas las y' o todas las derivadas a un solo lado de la ecuación. No dice qué hay que hacer con las otras cosas, pero ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es pasarlas al otro lado de la igualdad. Entonces, lo que contiene y' es esto, es esto y es esto. Entonces, todo lo que contiene y' a un solo lado de la ecuación, x cuadrado y' sobre y más 2e a la y al cuadrado por y', es esto. Y este y' que pasaría para este lado con signo negativo, menos y'. Y todo lo demás pasa para el otro lado con signo contrario, 2x logaritmo natural de y. Luego vamos a factorizar las y' a este lado de la ecuación. Entonces extraemos factor común prima, factor de x cuadrado sobre y, más 2e a la y al cuadrado por y menos 1. Y finalmente dice aquí que hay que
despejar para y'. Entonces, todo esto con respecto a y' está multiplicando. Entonces, si yo despejo, todo eso pasaría al otro lado de la ecuación con signo, no, solo pasaría a dividir, perdón. Como está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Bueno, y para mí que con eso es suficiente. Si usted quiere eh, determinar la ecuación de una recta tangente o la pendiente, ahí podría hacerlo. Puede sustituir los valores de X y determinar la pendiente. En el libro, eh, tratan de simplificar esto un poco más para que sepan qué es lo que hacen en el libro. El libro realiza la suma y resta de fracciones algebraicas aquí, ¿no? Entonces, extraen un mínimo común múltiplo, máximo común divisor, y entre y a 1 por x cuadrado, y entre 1 a y por 2e a la y al cuadrado por y sería 2e a la y al cuadrado. Y como aquí me quedaría y por y, ¿verdad? Se copia la base, se suman los exponentes, y entre 1, y por -1 menos y. Y finalmente, se hace la división de las fracciones algebraicas. En la expresión del numerador está dividido entre 1 y la expresión del denominador está dividido entre y, extremos con extremos, menos 2xy por esta y, ¿ah? Porque se multiplicó este por este. 2xy, logaritmo natural de y sobre x cuadrado a 2e a la y al cuadrado por y cuadrado menos y. Y esa es la respuesta que tiene en el libro para que sepan cómo llegaron a esa respuesta. Bien,
Veamos otro ejemplo. Miren, todos los ejercicios que involucren derivadas o cada nuevo método de diferenciación o técnica de diferenciación que aprendemos, nos enseñan también a, o es común, bien, mejor dicho, común que se nos pida determinar la ecuación de una recta tangente, ¿no? Por aquello de que la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes. Entonces, en este caso nos dan esta ecuación y nos piden que encontremos la recta tangente a la curva que pasa por el punto dado. Allí en el libro primero encuentran la derivada y luego determinan si este punto forma parte de la función. Si recuerdan aquí al inicio, eh, se prueba que en efecto, ¿verdad? El punto 3,4 forma parte del gráfico, ¿no? Entonces, no es común que se haga aquí, pero siempre es bueno, ¿no? Que nosotros determinemos si este punto forma parte del gráfico de esta función, porque en realidad, si no forma parte del gráfico de la función, yo, ¿para qué voy a calcular la derivada? Simple y sencillamente yo diría que, ¿no? Que la recta que pasa por ese punto no sería tangente al gráfico de esta función. Pero lo primero que haría yo, en el libro lo hacen al revés, determinan primero la derivada y luego prueban si en efecto el punto forma parte del gráfico de la función. Aquí yo acostumbro a hacerlo un poquito diferente, solo que primero determino si ese punto forma parte del gráfico. Entonces sustituimos aquí en las x, aquí donde dice x menos 5, como x vale menos 1, sustituimos menos 1 y luego en la y vamos a sustituir. Aquí 1 al cuadrado es 1, más 3 es 4. Y menos 1 más 5 es 4. Entonces, ahí sí podemos concluir que el punto 1, 1 es, forma parte, ¿verdad? Del gráfico de la función. Bien, entonces, ahora sí, ¿verdad? Vamos a determinar la derivada. Y para ello dijimos que íbamos a derivar con respecto a x ambos lados de la ecuación. Bueno, entonces, la derivada de y cuadrado es 2y por y prima. La derivada de 3y sería 3 por la derivada de y que y prima. La derivada de
x es 1 y la derivada de 5 es 0. Aquí no tendríamos que agrupar un solo lado de la igualdad de prima porque ya están agrupadas. Entonces solo extraeríamos factor común y prima. Y finalmente despejaríamos para y prima. Entonces lo que está multiplicando a y prima pasaría del otro lado de la igualdad a dividir. Entonces, una vez que nosotros hemos determinado la derivada, podemos obtener la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en este punto, sustituyendo los valores de x y de y en la derivada de la función. Aquí solo nos quedó la variable y, pero obviamente solo sustituimos el valor de y, que es 1. Entonces 2 por 1, 2. Aquí es 3. 2 por 1, 2. Más 3, 5. Entonces la pendiente es un quinto. Y ya, una vez que nosotros tenemos la pendiente, entonces podemos calcular la ecuación de la recta aplicando el método punto pendiente. Entonces el valor de y es 1, ¿no? Y menos 1 es igual a la pendiente, un quinto, que multiplica a x menos x1. X1 en este caso es menos 1. Multiplicamos los signos ahí. Multiplicamos el un quinto. Entonces habría que sumar un quinto más 1. En una unidad hay 5 quintos. Un quinto más 5 quintos son 6 quintos. Entonces, determinamos la derivada de forma implícita. Sustituimos los valores de x y y en la derivada para determinar la pendiente y luego encontramos la ecuación de la recta tangente a la gráfica aplicando el método punto pendiente.